vamos a estudiar acerca en esta hora del origen de la Biblia. Ve, la mayoría de predicadores y de líderes y de profesores inclusive enseñamos Biblia, pero no nos preocupamos por enseñar cuál es el origen de la Biblia. Yo no sé qué es lo que usted enseña en su congregación o de pronto no ha abordado el tema, pero es necesario conocer este libro, conocer la Biblia, saber cómo fue que se originó, saber cuándo se originó, saber quiénes la escribieron para poder tener mayor autoridad y mayor conocimiento a la hora que estemos enseñando o abordando el tema, ya sea en la iglesia o ya sea en un salón de clase. Bien, la pregunta que surge cuando hablamos de la Biblia es: ¿puede ser la Biblia un libro que hace tantísimos años se escribió? Se cree que más o menos el último libro, que es Apocalipsis, se escribió aproximadamente allí por el año 95, pues pudo haber sido entre el año 90 y el 95 después de Cristo. Es decir, que estamos en el año 2018, estaríamos hablando alrededor de unos 2000 años, cerca de unos 2000 años de diferencia. ¿Puede un libro tan antiguo poder ser tan actual? Para muchos la Biblia de hecho es un libro lleno de mitos, lleno de fábulas, de anécdotas, de relatos irreales, que tal vez se escribieron con el fin de motivar, de incentivar y de conducir a la victoria en medio de una guerra al pueblo. Pero más allá de todo eso, es necesario que nosotros estudiemos a profundidad qué exactamente es la Biblia y si podemos en este tiempo nosotros creer en la Biblia como un libro actual. Así que vamos a abordar un poco el tema acerca de la Biblia. Cómo es que nosotros, y a veces nos creen que estamos un poco locos, un montón de cristianos, dicen religiosos y quién sabe con cuántos otros títulos nos etiquetan, están predicando de un libro que se escribió hace unos 2000 años. Es un libro desfasado, es un libro que no es actual, y entonces nos adjudican ese montón de locuras, por decirlo de esa manera. Pero en realidad vamos en esta ocasión a entender si realmente la Biblia es un libro actual. Muy bien, vamos entonces a introducirnos en el estudio de esta clase. ¿Qué cosa es Biblia? ¿Por qué le llamamos Biblia? ¿Desde cuándo se le conoce como Biblia? Y más o menos cuántos libros tiene la Biblia y cuántos personajes se involucraron en la composición o en la escritura de la Biblia. Muy bien, vamos a ir por partes entonces. La palabra Biblia proviene de un vocablo griego que se llama biblión. Y biblión significa básicamente libro o libros, pero en realidad esa palabra biblión viene a su vez de una ciudad fenicia que se llamaba Biblos en la antigüedad. Ahora se llama Jubail, que está cerca de Beirut en el actual Líbano. Sin embargo, esa ciudad Biblos producía cantidades enormes de papiro, que era el material en el que se escribían toda la sabiduría de los griegos y que indudablemente fue el material en que también se escribió tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento en la época apostólica o un poco más adelante después de los apóstoles e inclusive antes de Jesús. De manera que a raíz de ese término biblos, que también significa libros, proviene el término Biblia. Ya el término latinizado y luego traducido a nuestro castellano o nuestro idioma español, entonces el término cambia a ser Biblia. De manera que tenemos la Biblia, que es en sí una reunión de libros. Muchas
muchos libros, es decir, muchas Biblias, algunas versiones de Biblias tienen diferentes cantidades, pero mayoritariamente son dos los tipos de Biblia. Algunas Biblias católicas que tienen 72 libros y el resto de Biblias que tiene 66 libros. En algún momento vamos a hablar acerca de por qué esa diferencia y por qué esos otros 6 libros que están en las Biblias católicas, que dicho sea de paso, muchos cristianos satanizan a esos 6 libros extras que tiene la Biblia católica. Es verdad que de pronto no han sido libros inspirados por Dios, pero tampoco son libros que enseñan cosas satánicas, ¿eh? De pronto tenemos que tener cuidado con eso. En la época de los judíos aceptaron estos libros como históricos, mas no como inspirados. Por eso nunca formaron parte del canon bíblico del Antiguo Testamento. Y por eso tampoco fueron tomados en cuenta a la hora de recopilar los libros que eran de inspiración divina. Ahora sí están allí en algunas Biblias porque fueron considerados como libros históricos valiosos que tienen una riqueza histórica judía más que todo, y entonces fueron incluidos dentro de algunas versiones de la Biblia. También esos libros fueron escritos aproximadamente entre unos 400 o 300 años antes de Jesús, de modo que andan por ahí entre los 250 años antes de Jesús, en la era que se conoce como intertestamentaria, o la época en la que ya no hubo ningún profeta de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, básicamente, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, ya había sucedido, ya se había escrito el libro, y ya no hubo más enviados para el pueblo, ningún mensaje para el pueblo. Entonces, todos estos libros que surgen después, ya en la era intertestamentaria, básicamente no son tomados como inspiración divina, mas sí con un contenido histórico muy valioso para el pueblo. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, la Biblia contiene muchísima información. Primero que todo, imagínense que en este tiempo, algunos dicen, de hecho la comunidad científica está un poco en contra de lo que dice la Biblia en muchos aspectos. A partir del siglo antepasado, por decirlo de esa manera, grupos científicos comenzaron a atacar fuertemente la Biblia por el simple hecho de que era una opción distinta a la posición que ellos habían tomado como iniciativa a hacer métodos de investigación que no involucraban directamente una contradicción directa a las leyes que rigen la biología, la física y la química. Entonces, al entrar en contradicción este tipo de cosas, por algunos eventos bíblicos que entren en contradicción directa con el comportamiento natural de las cosas, ellos dicen que es imposible que esos sucesos hayan ocurrido. Por poner un ejemplo, es difícil pensar que el Mar Rojo se abrió y que el pueblo pudo cruzar en seco por ahí. Para ellos es un poco complicado entender cómo fue posible eso. Científicamente, ¿cómo se puede comprobar que eso fue así? Y entonces, al no encontrar una respuesta científica, ellos asumen que la Biblia entonces es incorrecta, que la Biblia es una exageración, que la Biblia es una fábula, una anécdota, por el simple hecho de que no corresponde a una explicación lógica, a una explicación científica que avale lo que dice la Biblia. Es un poquito complejo entender esta situación. Ahora, debido a ese evento y muchos otros eventos, por ejemplo, cómo un hombre pudo estar en el estómago de un pez durante 3 días, es otra pregunta que científicamente no hay una respuesta. Ahora, por lo menos todavía, aunque de pronto existen las respuestas. ¿Por qué razón? Porque Dios está sobre todo lo que Él creó y Él es el único que puede hacer que las cosas sucedan de la manera que Él quiere.
inclusive en contra del comportamiento de leyes físicas, químicas, biológicas que gobiernan todo lo que nos rodea y que Él mismo estableció. Él mismo caminó sobre el mar, e inclusive hace unos días escuché que estaban tratando de hacer experimentos de cómo una persona podía caminar sobre el mar. Estamos a unos 2000 años de diferencia y Jesús sin ninguna ayuda tecnológica en aquella época caminó sobre el mar. A 2000 años de diferencia el hombre está inventando aparatos para ver si eso es posible. Entonces, lo que queremos decir en este caso es que no podemos estar buscando respuestas científicas a algunos eventos que la Biblia menciona, porque esos eventos que la Biblia menciona son atribuidos exclusivamente a un Dios creador y todopoderoso, a un Dios que creó una ley que gobierna el mar. Pero que ese mismo Dios que estableció esa ley allí es también poderoso para poder romper el esquema de comportamiento de la ley física que gobierna el mar y poder caminar sobre el mar. Él mismo creó los vientos. Dice el texto en Éxodo que el viento sopló, el mar se agitó y las aguas se abrieron y el pueblo pasó por en medio. El Dios que creó las aguas, el Dios que creó el viento, fue tan poderoso para crear todo eso que también es tan poderoso como para poder separarla también. Entonces no podemos dudar que la palabra de Dios es la expresión de un Dios que va más allá de la comprensión del hombre. Es la expresión de un Dios todopoderoso que se escapa a la concepción de la mente humana. Muy bien, en la Biblia, dicho sea de paso, ya ustedes saben, una Biblia como esta, antes no teníamos Biblias como estas. Por ejemplo, para los judíos, la Biblia es la Torá. La Torá básicamente significa ley o instrucción. Es la Torá el conglomerado de instrucciones que Dios le dio al pueblo para que pudiese vivir. Esa es la Torá. Que finalmente la Torá viene a ser Jesús, o el Mesías. Vaya que el pueblo judío todavía no acepta a Jesús como el Mesías. Pero para ellos la Torá viviente tendría que ser el Mesías que aún lo están esperando. Entonces, prácticamente la Biblia es en sí la reunión de libros que son inspirados por el Dios Todopoderoso. Muy bien. En la escritura de la Biblia, más o menos hubo unos 40 hombres involucrados. Entre ellos hubo de todos los espectros sociales. Hubo desde reyes, arquitectos, pastores de ovejas, hubo sabios, hubo intelectuales, como también hubo pescadores, hombres sencillos y comunes y hombres intelectuales. Fueron los que escribieron la Biblia, los libros de la Biblia. Por poner un ejemplo, Moisés asumimos que era un gran arquitecto. Y aparte de ser un gran arquitecto, era candidato directo al trono del faraón, del reinado del imperio egipcio. Y él fue uno de los más grandes escritores del Antiguo Testamento. Escribe el libro de Job y luego escribe los libros del Pentateuco, que conocemos como Pentateuco. Lo escribe Moisés, un hombre que había sido preparado pero que tenía problemas de comunicación, era medio tartamudo. Y luego vamos encontrando cómo Dios fue formando a Moisés. Un hombre de ser el candidato al reinado llegó a ser el más odiado, y del más odiado Dios lo levantó para dirigir a un pueblo y sacarlo en perfecta libertad, en completa libertad hacia una tierra prometida. Estuvo también el rey Salomón, que escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y esos 3 libros fueron el producto del hombre más sabio que ha existido hasta hoy.
Cuando leemos el libro de Eclesiastés, inmediatamente encontramos una riqueza, un diálogo consigo mismo, las conclusiones de toda la vida, es decir, llegar a las conclusiones de qué es la vida en sí. En el ocaso de su vida, Salomón escribe el libro de Eclesiastés. El libro de Cantares lo escribe en su juventud, un hombre enamorado de la vida, enamorado de la iglesia, enamorado del pueblo de Dios, enamorado de la nación a quien gobernaba, pero enamorado de su esposa, enamorado de la esposa que Dios le había dado. Y bueno, que fue un hombre lleno de esposas, porque estuvo entre esposas y concubinas, alrededor de unas 1000. Pero era un hombre enamorado de la vida, enamorado de la esposa, de la novia del Señor, y escribió el libro de Cantares. El libro de Proverbios es básicamente eso, prácticamente en su totalidad, es un libro de sabiduría. El libro de Proverbios es un libro que todo joven, todo adulto, toda persona debería leer y estudiar detenidamente. Ahora, también hubo escritores como lo fue Pedro, que de pronto Pedro no era un hombre tan refinado al hablar, no era un hombre tan elocuente al hablar, había surgido de la ribera del mar de Galilea y andaba pescando, pero de allí Jesús lo llamó, y conocemos la historia de Pedro, como al final Pedro escribió las 2 epístolas que él escribe al final de la Biblia. También tenemos a Santiago, que era el mismo Jacobo, el hermano de Jesús, que también al final escribe una epístola. Personajes que el Señor llamó, a lo mejor era carpintero, porque Jesús había sido carpintero, y Jacobo, Santiago, era el hermano o el medio hermano de Jesús, no sabemos. Pero en ese sentido, Jacobo también al final escribe una epístola, o que tal vez fue de las primeras escritas en el Nuevo Testamento. También tenemos personas como Juan, que escribió bastante en el Nuevo Testamento, escribe el Evangelio de Juan, escribe 3 epístolas, allá, primera, segunda y tercera de Juan. También escribe el libro del Apocalipsis en el ocaso de su vida, ya alrededor del año 90 y algo. Dios era el único apóstol que quedaba vivo, de hecho era de los más jóvenes cuando fue llamado por Jesús, y es exiliado en la isla de Patmos. Allá lejos lo tenían, marginado, en una isla de minas, y allá en aquella isla el Espíritu Santo comienza a revelarle la historia del mundo, y comienza a escribir el fascinante libro del Apocalipsis. Algo con lo que finalmente terminaría el mundo, la historia, y aparece además cómo Jesús da comienzo a su reinado perpetuo y para siempre. También tenemos a escritores como el apóstol Pablo, que escribe alrededor de 13 o 14 epístolas en el Nuevo Testamento, desde Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Primera y Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Hebreos, Filemón, Tito, Primera y Segunda Timoteo. Escribe aproximadamente unas 13 o 14 epístolas que dirige a las diferentes iglesias que habían en toda el Asia Menor, y que mayormente él ya había visitado a la mayoría de ellas. Entonces, en la Biblia tenemos a unos 40 personajes que intervienen en la escritura de unos 66 libros aproximadamente. Y la Biblia básicamente es ese compendio en donde el Espíritu Santo interviene. Ahora fíjense, la escritura de la Biblia, como lo expliqué en algún video anterior, ocurre aproximadamente en un periodo de unos 1500 años, más o menos, entre Moisés y Juan. Hay aproximadamente 1500 años entre un escritor y el otro.
Y cuando nosotros leemos teológicamente y con cuidado la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una sola línea de inspiración. Es imposible para el ser humano realizar una inspiración debidamente ordenada a menos que un ser superior al ser humano haya inspirado cuidadosamente el contenido que hay o que existe en el relato bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo entender esto? Porque Moisés existió allá por Egipto. Juan escribía allá por la isla de Patmos, muy lejos. Pedro escribía por lo que ahora sería Irak, en Bagdad, por ahí donde quedaba Babilonia, en donde ellos se fueron después de la persecución cristiana que hubo en Jerusalén. Pablo escribió desde diferentes sectores del Asia Menor. ¿Cómo esta gente pudo haber estado de acuerdo sin siquiera estar en contacto porque no existían avances tecnológicos? ¿Cómo podían estar de acuerdo para escribir bajo una misma dirección espiritual que hablaban básicamente el mismo idioma? Definitivamente solamente podía ocurrir por medio de la dirección santa del Espíritu. Solamente así podía ser que estos personajes estuvieran muy de acuerdo. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner algunas cosas. La primera Biblia, de hecho, quiero pasar a este concepto y necesito que tomen nota de eso porque el siguiente concepto es algo muy importante, es algo básico. Un cristiano, un líder o alguien que pretende dirigir un ministerio debería conocer precisamente. Por ejemplo, ¿cuándo fue que se escribió la primera Biblia? La que se imprimió, más bien dicho, la primera Biblia. Vamos a ver. En el año, vamos a ver. La primera Biblia se escribe en el año 1454 después de Cristo. Se imprime por Johannes Gutenberg. Ese dato lo tenía allí, se me estaba escapando. Por Johannes Gutenberg se escribe o se imprime la primera Biblia allá hacia el año 1454. De hecho, este material ya está subido en Classroom. Ahí lo tenemos, el artículo que dice la Biblia, un libro antiguo de tapa negra llamado Biblia. Ahí está esa información, ese artículo que escribí hace algún tiempo y lo subimos a Classroom, ya está allí para que ustedes lo puedan bajar. En el año de 1450, o más bien dicho, 1454 después de Cristo, se escribe la primera Biblia. Ahora note esto, el libro más antiguo del Antiguo Testamento es posiblemente Job. Déjenme ir con cuidado aquí. Déjenme explicarle esto. La Biblia no está ordenada de manera consecutiva, no está ordenada de acuerdo a cómo fue escrita. Por ejemplo, en ese caso, el libro de Job debería aparecer primero y no el libro de Génesis. El libro de Job es el primer libro que Moisés escribe. Y lo escribe muy probablemente mientras estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, allá en el desierto de Madián, a donde él llegó huyendo cuando fue perseguido en Egipto para matarlo, y él se fue huyendo, dice la Biblia, hasta Madián. Y allá en el desierto de Madián, en Medio Oriente hay muchos desiertos, allí Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, que era su suegro. Él llevaba siempre las ovejas hacia a pastar en algún lugar donde hubiese pasto para las ovejas. Y fue allí en Madián cuando él tuvo acceso a la historia que probablemente se circulaba de manera cantada o declamada, la historia de Job, acerca de Job, cómo fue que Job, teniéndolo todo, lo perdió de pronto todo. Y esa historia era muy peculiar para Moisés porque
le recordaba que él también lo había tenido todo y lo había perdido todo además. Y ahora, en vez de estar dirigiendo un campamento militar, porque era el general de generales de Egipto, ahora lo que estaba dirigiendo era un hato de ovejas, era una manada de ovejas. Era difícil para Moisés aceptar esa realidad en la que estaba viviendo. Y fue así como él comienza a escribir el libro de Job, que es una composición de la poesía hebraica, que está escrita básicamente en prosa. Y Job comienza a ser escrita, la historia de Job, a la que Moisés había tenido acceso, aparece allí Moisés escribiendo. Hay unos datos muy relevantes ahí que luego vamos a mencionar acerca de cómo es que ya la Biblia hablaba de esos aspectos cuando la ciencia no se había aumentado. Así que Job es prácticamente el primer libro que se escribe de la Biblia. Eso es más o menos unos 1400 años antes de Cristo, unos 1450 años aproximadamente antes de Cristo, es cuando se escribe el primer libro de la Biblia, que sería Job. Y debo decir esto, es decir, todas las fechas, ¿por qué digo aproximadamente? Es porque las fechas antes de Cristo, los sucesos en la antigüedad, no eran con fechas precisas, son aproximadas. No había una forma exacta de contabilizar el tiempo, eran datos generalizados, eran genéricos, no eran específicos. De manera que tenemos allí más o menos alrededor del año 1450 a.C., el libro de Job es escrito por Moisés, de ahí Génesis. Ahora, ese es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Ahora, el más reciente, el último del Antiguo Testamento que se escribió sería Malaquías, que fue escrito más o menos unos 400 años antes de Cristo. Es decir, que hubo más o menos unos 1000 años aproximadamente, 1000 y algo de años aproximadamente entre Job y Génesis, y también el libro de Malaquías. Y todos ellos fueron escritos por hombres inspirados por el Señor. Ahora, el libro más antiguo del Nuevo Testamento posiblemente es Santiago, del cual hablábamos hace un momento, que fue más o menos escrito allá alrededor del año 45 después de Cristo. Y el más reciente sería el libro de Apocalipsis, que es escrito más o menos alrededor del año 92 a 95 después de Cristo. Entonces tenemos una diferencia de más o menos unos 1500 años después de tiempo en el que fue escrito todos los libros de la Biblia. Ahora, el Antiguo Testamento ya se había conformado antes de Jesús, ya había un canon del Antiguo Testamento que se había conformado antes de Jesús. Ahora, debo decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, o lo que algunos llaman paleo-hebreo o hebreo-paleo, que es una forma de decir el hebreo antiguo, el más antiguo. Déjenme decirle una de las diferencias muy características del idioma hebreo. El idioma hebreo es un idioma que se escribe únicamente con consonantes. Era así como se escribía en el Antiguo Testamento todo lo que era el Antiguo Testamento. No estoy hablando del idioma hebreo moderno que se habla. El idioma moderno, es decir, el idioma hebreo moderno, es un idioma que perdió la pureza del antiguo hebreo que se hablaba. Por eso fue necesaria que los escribas aparecieran para que ellos pudiesen interpretar la Biblia del idioma hebreo que se había escrito antes, que ya ni el pueblo podía entender. Entonces por eso aparece Esdras como el primer escribano que tuvo que transcribir la Biblia y explicar e interpretar la Torá al pueblo, porque ya el pueblo no entendía la lengua antigua. De manera que el idioma hebreo era un idioma que se escribía solamente en consonantes, era un idioma de interpretación, casi.
Era un lindo idioma. Y en ese idioma es en el que Dios revela su nombre allá en Éxodo 3:14. Es en el que Dios revela su nombre y Él dice allí, yo soy el gran yo soy. Sabemos ahí, aparecen 4 letras, lo que se conoce como el tetragramatón, que luego vamos a estudiar de eso. Que es compuesto, el nombre es compuesto por 4 letras. El Yod Hei Wad Hei, que luego vamos a estudiar acerca de eso, que sería una Y, una H, una W y una H. Y eso en español no se entiende. Así que había que entenderse en el idioma hebreo antiguo en el cual se escribió. Pero por razones de que el nombre era considerado demasiado santo, los judíos dejaron de pronunciarlo y en vez de pronunciar el nombre correcto, comenzaron a decir Adonai. Y Adonai se quedó así para siempre. A tal punto que ahora no sabemos cuál pudo ser verdaderamente la pronunciación de ese nombre sagrado. Sin embargo, es muy probable que la pronunciación haya sido Yahvé. Muy probable. Ahora bien, eso es con respecto al Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Hay muchos críticos que dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo también. Bueno, eso está fuera de toda discusión. La razón es porque en realidad el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay demasiadas evidencias tanto en el, tanto en el libro de Mateo, que es uno de los libros donde hay más fuertes evidencias, como en el resto de los libros del Nuevo Testamento, hay muchísimas evidencias de que fue escrito en griego. Uno de los pasajes más importantes es allá lo que habla Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, en donde alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, de manera que si hubiese sido escrito en hebreo, habría sido el Aleph y el Tab, pero pues en ninguno de los casos aparece Aleph Tab, sino Alfa y Omega. Muy bien, así que hasta este punto ya entendimos que el Antiguo Testamento mayoritariamente fue escrito en hebreo y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a excepción de los libros del libro de Esther, que fue escrito en arameo. Pues el libro de Esther fue escrito cuando el pueblo judío estaba en el exilio en Babilonia. Y ya una vez que el pueblo terminó el exilio en Babilonia, el pueblo dejó de hablar el idioma hebreo antiguo y ahora habían aprendido una nueva modalidad, un nuevo idioma, una mezcla entre el idioma caldeo y el idioma hebreo. Y entonces surge la letra cuadrada aramea. Entonces lo que ahora se habla en realidad no es hebreo, sino que es arameo. Una combinación de idiomas dio como resultado un idioma distinto. Por eso fue que Esdras, ustedes recuerdan el escritor bíblico, Esdras, cuando va de regreso hacia Jerusalén con una parte de los exiliados de regreso, tiene que explicarles la Torá a todos los que iban con él. Porque Esdras, como sacerdote, hablaba y entendía la lengua de sus padres, que era el hebreo antiguo. Pero el resto del pueblo no entendía. Entonces Esdras tuvo que explicarles, y por eso es que Esdras es el primer escriba que aparece en la historia. Y después aparecen lo que ya con el tiempo, en el tiempo de Jesús llamaban escribas, pero ya eran unos escribas que habían, en vez de interpretar las escrituras, habían inventado cosas sobre las escrituras y querían que el pueblo obedecieran lo que ellos decían, no lo que las escrituras realmente enseñaban. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. Ahora, el libro de Esther dijimos que había sido escrito en arameo. También el libro en el libro de Daniel, en los primeros 4 capítulos posiblemente, fueron escritos también en arameo. Porque algunos capítulos de esos
fueron escritos por propio Nabucodonosor. Y Nabucodonosor pues era babilónico y hablaba arameo. Hay unas partes allí donde llegamos a entender de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el que escribe esos pedazos del libro de Daniel. Bien, eso es con respecto a... Ya aprendimos de que la primera Biblia fue impresa en 1454 por Johannes Gutenberg. Ahora, fíjense esto. Mucho antes de que las universidades existieran, el asunto de las universidades es un término bastante moderno, unos 2000 años hacia acá, aunque ya el término de educación intelectual ya existía desde hacía mucho, pero en términos ya profesionales diríamos que hace unos siglos hacia acá el término universidad en el concepto de estudio superior se viene manejando. Así que antes de que las universidades existiesen, ya la Biblia hablaba acerca de las grandes disciplinas. Por ejemplo, el libro de Génesis es escrito más o menos alrededor del año 1500, 1400 aproximadamente, antes de Cristo, y ya habla sobre grandes disciplinas. Por ejemplo, la Biblia en el relato del Génesis, de la creación, los primeros 3 capítulos de Génesis, ya la Biblia habla acerca de aspectos como teología. Teología significa la ciencia o el estudio que trata de Dios. Ahora fíjense, en Génesis 1:1 lo que encontramos es una declaración teológica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, esa es una expresión teológica. No está preguntando quién lo escribe, quién es el creador. No está dudando de quién es el creador. Está expresando que el creador es el Dios Todopoderoso. Esa es una declaración teológica. Ahora, otras disciplinas como la geografía. La Biblia en el relato de Génesis ya habla acerca de la geografía y dice Dios que a la parte seca llamó tierra y a la parte del agua y donde había juntado todas las aguas llamó mar, que eso es oceanografía. Dice la Biblia que creó los astros, de manera que eso es astronomía. La Biblia dice que creó, es decir, la Biblia habla acerca de botánica. Dice la Biblia que creó árboles con su fruto según su especie. Es decir, Dios creó variedad de especies de plantas y eso es botánica. La Biblia habla ya acerca de psicología. ¿Cómo sabemos que habla de psicología? Bueno, cuando Adán y Eva caen en pecado, lo primero que sienten es, miedo. Dice la Biblia que sintieron miedo porque se sintieron desnudos. Luego dice que sintieron culpabilidad. Adán, tú caíste en pecado. No, Señor, fue la mujer que me diste. Y la mujer dijo, no, Señor, ¿para qué pusiste la serpiente en el jardín? El sentimiento de culpa, el miedo, todo eso, el dolor, la tristeza, esos son producto de aspectos psicológicos en la mente del ser humano. Ya la Biblia hablaba de psicología. La Biblia tiene que ver acerca de todas las grandes ciencias que las universidades enseñan en diferentes partes del mundo. Eso quiere decir que la Biblia, allá más o menos en el año 1400 o 1400 años antes de Cristo, ya hablaba de estas grandes disciplinas. ¿Cómo puede ser la Biblia un libro desfasado, desactualizado, que ya no tiene validez en nuestro tiempo, cuando la Biblia es un libro tan antiguo y que desde tanta antigüedad ya hablaba de los conceptos más modernos que ahora nos ocupan en la vida diaria? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bien, la Biblia enseña acerca de cosmología. La Biblia nos habla acerca de geografía, de cronología. Dios hizo el tiempo en la creación también.
La Biblia nos habla de botánica, de astronomía, de zoología, hizo todos los animales en la creación. La Biblia nos habla de antropología, nos habla del hombre, cómo fue que lo creó. La Biblia nos habla acerca de psicología, de sociología, el ser humano, de la sociedad, del ser humano, de la familia que Dios había creado al principio. La Biblia nos habla de todas esas cosas. El problema es que, o más bien dicho, la ventaja es que la Biblia confirma a la ciencia. Al contrario de lo que dicen muchos, que la ciencia es la herramienta para demostrar que la Biblia no es real, yo les digo, en realidad la ciencia es la herramienta que demuestra que la Biblia es un relato verídico y correcto. Hay aspectos que el hombre todavía ni siquiera ha llegado a descubrir. Todavía no descubre. Y la Biblia ya lo mencionaba. Por ejemplo, un dato importante que les voy a dar en esta clase. La ciencia dice que existen 8 tipos de caracteres, ¿correcto? Pero allá en la Nueva Jerusalén que Apocalipsis nos describe en el capítulo 21, nos dice que allí, en capítulo 21 y 22, esa ciudad tiene 12 puertas, de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y si analizamos el capítulo número 50 de Génesis, vamos a encontrar que lo que Jacob describe en cada uno de sus hijos es que cada uno de ellos tenía un tipo de carácter diferente. Y la Nueva Jerusalén aparece con 12 puertas distintas, por donde entrarán los redimidos que se identificaban con el tipo de carácter de los hijos de Jacob y que vencieron por la gracia de Cristo y por la sangre de Jesús y pasaron por las puertas a la santa ciudad, por poner un ejemplo. Hay muchas cosas que podemos decir. Por ejemplo, la Biblia ya habla acerca de la redondez de la tierra. Por ejemplo, ya en el libro de Isaías nos habla de la redondez de la tierra. Luego vamos a ir colocando allí en Classroom las citas y todo eso. Habla de la redondez de la tierra. Cuando en el libro de Job, cuando Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, Señor, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Una forma de decir que había una curvatura en la superficie de la tierra, y eso significa que la tierra es redonda. Y eso no fue descubierto sino hasta hace poco. Imagínense ustedes. Vamos a hablar acerca de un asunto tan interesante. A mí me encanta cuando hablamos acerca de la medicina. Por ejemplo, en Génesis 17:12 encontramos que Dios le dice a Abraham que al 8º día debía de circuncidar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan ustedes? Allí le dice, al 8º día de nacido le tienes que cortar el prepucio, que era la circuncisión para todo judío. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Abraham no le dijo, Señor, pero por qué al 8º día? ¿Por qué? Es que mira, Señor, el 8º día yo no tengo tiempo, mejor al 3er día, mejor al 5º día, al 7º día, al 10º día. ¿Por qué no le dijo así? Una de las cualidades que se caracterizan los grandes hombres de Dios ha sido que nunca han cuestionado a Dios. Simplemente lo han obedecido. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Obedeció al Señor. Obedecía al Señor. Y en ese momento obedeció tanto al Señor que imagínense que al 8º día debía de circuncidarlo. Ahora, ustedes se han preguntado ahora, ¿por qué al 8º día? ¿Qué tenía de esencial el 8º día? Qué interesante. Fíjense que hasta en 1935
el doctor y profesor H. Dam propuso una teoría que es muy especial. Por ejemplo, en la vitamina K que el cuerpo tiene, existe una sustancia que se llama protrombina. Protrombina. Esa sustancia es la que hace que el cuerpo, cuando se hace una herida, coagule la sangre y ya no se siga desangrando la persona. Pero resulta ser que esa sustancia está presente en el cuerpo hasta el 8º día. Y es el único día en toda la vida del ser humano que el cuerpo humano tiene arriba del 100% de sustancia de protrombina en el cuerpo. Antes del 8º día, ni después del 8º día no tiene esos niveles, sino en el 8º día. Pero hasta 1935 la ciencia descubrió eso. Cosa que hacía varios miles de años atrás, Dios lo había explicado a Abraham. Al 8º día lo circuncidas. Si lo haces, no le dijo, si lo haces antes, se va a desangrar el muchacho. No se lo dijo. Pero posiblemente si Abraham lo hubiese hecho al 6º día, cualquier día antes del 8º, lo que iba a pasar es que el niño moriría desangrado, porque el cuerpo humano no tiene presencia de protrombina, y entonces la sangre no iba a coagular. Pero eso sucedió hasta en 1935. La ciencia descubre que eso era así. Hay muchas cosas que la Biblia lo menciona por escritores que hace miles de años existieron y escribieron, y que la ciencia hasta hace unos cuantos años descubrió que así era. Por ejemplo, el número de las estrellas en el cielo. La ciencia ha dicho, al principio dijeron que habían 27.000 estrellas, después dijeron que habían 50 y algo de miles de estrellas, después dijeron que habían 150.000 estrellas, y finalmente fue necesario admitir que la Biblia tenía razón, que las estrellas es como la arena del mar, que no se pueden contar, son infinitas al ojo humano. Muchas cosas que la Biblia dice han sido comprobadas por la ciencia, de manera que para un científico muy bien intencionado debe entender de que la ciencia lo único que hace es confirmar lo que la Biblia enseña. La Biblia es un libro que, aunque parezca que es un libro de mucha antigüedad, es un libro más actual que el periódico de esta mañana. La Biblia es un libro actual. La Biblia es un libro que nos habla de vida. La Biblia es un libro que nos habla de paz. La Biblia es un libro que nos habla de un mundo mejor en el futuro. Y cuando les digo que habla acerca de paz, no es de la paz que el mundo nos da, porque mientras seamos cristianos y mientras intentemos acercarnos a Dios, no habrá paz. Pero sí nos promete una paz duradera, que no se encuentra aquí en este momento, pero sí a la vuelta de la esquina, porque muy pronto Jesús vendrá. Y cuando Jesús venga, nos traerá paz. Cuando Jesús venga, nos traerá una vida mejor, con ausencia de pecado. Mis queridos amigos y alumnos, la Biblia es el libro de texto predilecto de la teología. Y en esta primera clase hemos aprendido que la Biblia es un libro completamente actual, que tiene conceptos actuales, que tiene toda la enseñanza que se enseña en las universidades, ya estaba contemplada en la Biblia. Psicología, geología, geografía, geología, astronomía, antropología, todas esas cosas ya la Biblia lo enseñaba. De tal manera que la Biblia es un libro actual. ¿Sabe qué es lo que la ciencia no te enseña? La ciencia nunca te va a enseñar la esperanza de un mundo mejor. Al contrario, la ciencia te enseña que vienes del caos y que te acercas al caos.
Pero la Biblia nos enseña que salimos de las manos de Dios y que volvemos a los brazos de Cristo Jesús para poder vivir eternamente en un reino que Él nos ha prometido en el futuro. Por lo tanto, la Biblia seguirá siendo por muchas generaciones, si tenemos que estar en esta tierra todavía, el libro predilecto, el libro favorito, el libro de libros, aunque sea un libro muy antiguo y de tapa negra, rústica y gastada, pero es el libro de inspiración divina que no tiene ningún otro libro. La Biblia es el libro actual, es el libro que Dios dejó para que lo busquemos, en el que Él se manifiesta su amor, manifiesta todo lo que Él es como Dios. En esta clase hemos podido aprender dos cosas: que la Biblia es el manual que manifiesta acerca de quién es Dios, y hemos aprendido que la Biblia es el camino, Jesús es el camino a través de la Biblia, que nos promueve, que nos promete llevar a un mundo mejor, sin dolor y sin esperanza. Hemos aprendido en esta clase que la primera Biblia fue escrita en 1454 por Gutenberg. Fue la primera Biblia impresa. Hemos aprendido también, tomen nota de esto porque habrá un examen sobre esta clase. Hemos aprendido también en esta clase que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo, y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y que las únicas partes que no fueron escritas en hebreo del Antiguo Testamento fue Esther y algunos capítulos de Daniel. Hemos aprendido que la razón por la que no fue incluido en las Biblias que tenemos los 6 libros que son conocidos como deuterocanónicos o deuterocanónicos fue porque esos libros no fueron considerados como inspirados por Dios. Hemos aprendido de que la Biblia nos enseña acerca de la geografía, de la psicología, zoología, geología, oceanografía, astronomía y todas las grandes disciplinas que enseñan las grandes universidades. Hemos aprendido el día de hoy acerca de que la Biblia básicamente contiene el mayor número de años en el que fue escrita, unos 1500 años aproximadamente, en el que participaron por lo menos 40 hombres de diferentes espectros sociales, desde reyes hasta pastores de ovejas, pescadores, personas sin preparación y otros con mucha preparación. Hemos aprendido el día de hoy que la Biblia es el libro de texto de la teología. En la siguiente clase vamos a aprender acerca de cuál es el origen del universo según la Biblia y cuál es el origen del universo según la ciencia, con base en lo que Génesis nos comienza a decir.